Buenas noches, oyentes del otro lado del dial. Hay ciudades donde los muros parecen escuchar, y Montevideo, de noche, tiene rincones donde el viento no pasa, porque lo que hay adentro todavía respira. Detrás del portón del viejo hospital Vilar de Bo, dicen que hay un pabellón que no figura en los registros, un lugar clausurado, donde el tiempo se detuvo y los ecos no se apagan. Esta historia sucedió ahí, y aunque nadie volvió a hablar del tema, hay quienes aseguran que aún hoy, si uno se acerca a la medianoche, puede oír las puertas abrirse solas. Martín tenía 27 años, cuando empezó a trabajar como enfermero en el Hospital Vilar de Bo. No era su primer empleo, pero sí el más difícil, no solo por los pacientes, sino por lo que se respiraba entre las paredes. El primer día le dieron el turno nocturno, en el pabellón número 9, el pasillo más antiguo del hospital, cerrado durante años por razones administrativas. Los compañeros lo miraron en silencio cuando escucharon su asignación. Uno de los celadores, un hombre viejo con los ojos hundidos, le dijo antes de irse: «Si escuchás que alguien te llama por tu nombre, no contestes». Martín sonrió, pensando que era una broma, pero el tono del hombre no tenía humor. Esa noche el viento soplaba desde el río, y los pasillos del hospital parecían más largos de lo normal. El sonido de los pasos resonaba como si alguien lo siguiera a pocos metros. Cerca de las 3 de la mañana la radio del puesto de enfermería empezó a emitir una interferencia. No era estática, ni música, sino algo que se parecía demasiado a una respiración. Martín bajó el volumen, el ruido se detuvo, volvió a subirlo, y entonces escuchó un susurro apenas audible: «Martín». Se quedó helado, miró el pasillo vacío. El reloj marcaba las 3:07. Pensó que era el cansancio, pero cuando volvió a mirar la radio, vio que el indicador de señal estaba encendido. Alguien estaba transmitiendo. Giró la perilla hasta el final. Silencio. Y luego, esa misma voz repitió: «Martín, no abras la puerta». Martín se levantó despacio, apagó la radio, pero el parlante siguió encendido, zumbando como si respirara por su cuenta. El pasillo estaba en penumbras. La luz del tubo fluorescente del final parpadeaba, encendiéndose y apagándose con un ritmo casi humano. A cada paso, el aire se volvía más frío. El sonido de sus zapatos sobre las baldosas se mezclaban con otro eco leve que parecía venir de más atrás. Martín se detuvo, el eco también. Volvió a caminar y el otro sonido volvió a seguirlo. Llegó hasta la puerta del pabellón 9. El número estaba casi borrado, pero todavía se distinguía bajo una capa de óxido. Empujó con cuidado. El metal se quejó, largo y profundo, como si el edificio exhalara algo viejo. Una vez dentro, la linterna apenas alcanzaba a iluminar el polvo suspendido. Había camas de hierro, camisas de fuerza colgando como si pieles secas fueran, y fichas médicas tiradas por el suelo. En una de ellas, Martín reconoció un apellido, el suyo. La ficha decía: Lamas Julio, su padre. Martín se quedó sin aire. Su padre había sido enfermero ahí, hasta que una noche desapareció sin dejar rastro. Siempre le habían dicho que se había ido del país, pero ahora esa hoja amarillenta lo desmentía. El viento se coló por la ventana rota. La radio volvió a encenderse sola, y una voz, idéntica a la suya, dijo: «No contestes». Martín apuntó la linterna hacia la pared.
Había algo escrito con un marcador rojo, repetido una y otra vez. No contestes, no contestes, no contestes. La linterna titiló y por un segundo vio una silueta de pie al fondo del pabellón. Un hombre alto, de bata blanca, con la cabeza inclinada hacia un costado. Martín dio un paso atrás. El hombre levantó lentamente la cabeza. Sus ojos brillaban bajo la luz intermitente, y cuando habló, su voz era la de su padre. «¡No abras la puerta, hijo!». Martín sintió que algo lo empujaba a avanzar, como si cada palabra del eco de su padre lo arrastrara hacia el fondo del pabellón. Las sombras se estiraban sobre el piso y el aire se volvió denso, pesado. Había una puerta al final del pasillo, una de hierro, con una pequeña mirilla circular. Detrás se oía un murmullo bajo, constante, como un rezo o un quejido. Martín apoyó la oreja contra el metal. Al otro lado, alguien respiraba. «¿Hola?», susurró. El murmullo se detuvo y una voz rasposa dijo desde adentro: «No contestes». Martín retrocedió un paso, pero el sonido volvió, más fuerte, más desesperado, golpeando la puerta desde el otro lado. Las bisagras vibraban, como si alguien empujara con todo el cuerpo. La radio del bolsillo volvió a encenderse sola, y la voz de su padre gritó con furia: «¡No abras la puerta!». Pero ya era tarde. Martín tiró del picaporte. La puerta se abrió. El aire que salió de adentro era helado, con olor a óxido, sangre y encierro. Dentro, la habitación estaba completamente vacía. Solo una silla y en el suelo una radio igual a la suya, transmitiendo estática. Martín se inclinó para recogerla. La estática cesó y una voz, idéntica a la suya, dijo en un tono sereno, como si estuviera al aire: «Buenas noches, oyentes del otro lado del dial». Martín soltó la radio, retrocedió tropezando, mirando hacia la silla, y ahí, sentado, vio al hombre del pasillo, la bata blanca, la cabeza inclinada, solo que esta vez pudo verle la cara. Era él, Martín, con los ojos en blanco y los labios moviéndose sin voz. Gritó, pero el sonido no salió. Corrió hacia la puerta, golpeó el marco y en ese momento todas las luces del pabellón se apagaron. Solo quedó la radio encendida y del parlante salió un susurro, mezcla de todas las voces que había escuchado esa noche: «No contestes». Al día siguiente, el personal de la mañana encontró el pabellón 9 con la puerta abierta. Dentro, todo estaba cubierto de polvo, como si nadie hubiera entrado en años. Sobre una de las camas había una radio encendida. Transmitía un zumbido leve, apenas audible, entrecortado por una respiración. El jefe de guardia ordenó apagarla, pero ninguno de los enfermeros quiso tocarla. Uno de ellos, el más joven, dijo que había escuchado una voz salir del parlante. Una voz que repetía un nombre: Martín. Buscaron el registro de su turno. La última entrada decía: «Revisión nocturna, pabellón 9». Después, nada más. Nunca lo encontraron, ni su uniforme, ni su linterna, ni su identificación. Solo la radio. Y en la pared, una frase escrita con un marcador rojo: «No contestes». Desde entonces, los enfermeros nuevos del Vilar de Bo cuentan que algunas noches, a las 3 y 7, las radios del hospital se encienden solas y que entre la estática una voz repite su nombre. Cuando eso pasa, nadie responde. Solo bajan la cabeza y dejan que la interferencia siga hablando, porque dicen que si contestás,
te quedás adentro del pabellón 9. Así terminamos por esta noche. Dicen que en el hospital Vilardebó nunca duerme del todo, que hay pasillos donde el eco no pertenece a los vivos y que en las paredes siguen repitiendo los nombres de quienes alguna vez respondieron. Si alguna vez escuchan su nombre entre la estática, no contestes. Esto fue Turno Noche.